Buenos días a todos. Los invitamos nuevamente a la 50ª sesión de la Jornada Científica de Hospital Paitilla. Mi nombre es Pilar Santamaría, soy doctora y soy la coordinadora de servicios médicos de Hospital Paitilla. Estoy aquí porque el doctor Pichel ha querido relevar un poco el cargo de moderador de la jornada y bueno, vamos a intentar dar un poquito la talla. Esta es la inauguración formal de la jornada y por eso en este momento vamos a invitar al podio a subir a nuestro queridísimo doctor y director médico Ariel Saldaña. Gracias, Pilar. Buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos, aunque ayer ya les dimos la bienvenida. Espero que todos los que estén aquí hayan estado ayer aquí. Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes aquí son estudiantes de medicina? Levanten la mano. Hay algunos colados que quisieran estar en ese. Perfecto. Bajen la mano. ¿Quiénes están en enfermería? Muy bien. ¿Quiénes son tecnólogos médicos o algo que ver con laboratorio? ¿Pocos? ¿Unos cuantos? ¿Quiénes son ya médicos? Muy bien. Tenemos un auditorio, como siempre hemos querido, variado. Y pues lo que queremos hacer hoy es recordar que estamos cumpliendo 50 años. El Hospital Paitilla se inauguró el 15 de julio de 1975. Yo tuve la dicha de estar en esa inauguración porque mi padre fue uno de los fundadores y yo fui estando en el colegio, obviamente. En el 75 todavía no era médico. Así es que el Hospital Paitilla, que hoy, desde la semana pasada, se ha denominado Hospiten Paitilla, para darle relevancia al grupo del cual formamos parte desde el 2018, es parte de nosotros. En esta edición de las jornadas que hemos denominado Innovando en Salud, no es simplemente poner un lema, es una declaración de principios. Yo no sé si ustedes saben, pero Hospital Paitilla, cuando era Centro Médico Paitilla, empezó innovando. Fuimos el primer hospital que tuvo, por ejemplo, un CAT en Panamá. Fuimos el primer hospital privado que tuvo una resonancia magnética en Panamá. Ahora, desde el 2018, que se ha reinventado el hospital y ustedes lo pueden haber visto que tenemos nuevas áreas. Tenemos, por ejemplo, tecnología de avanzada que hemos estado teniendo en los últimos 2 años, básicamente, así como nuestros nuevos quirófanos. Este año, como ustedes han visto, nos ha sido muy grato recibir a médicos especialistas como expositores que vienen de Argentina, de España, de México, de Estados Unidos. Y cuando mencionamos a Estados Unidos, pues Mahesh, que nos habló de todo el 3D, si bien viene de Estados Unidos, es tan panameño como cualquier otro, ya que nos graduamos juntos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Quiero agradecer
a los colegas que han viajado a Panamá para compartir sus conocimientos. El doctor Maximiliano López, especialista en urología y endurología del Centro Argentino de Urología, que nos va a estar hablando de todo esto de la terapia de próstata con el sistema Coelis. El doctor Adolfo de la Fuente, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia y jefe de la unidad de leucemia del MD Anderson Cancer Center de Madrid, Hospitén, que nos deleitó con la presentación de los CAR T-cells y todo lo que pueden estar haciendo. El doctor Alfredo Sierra, de México, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, profesor de muchos de los que han sido los que han iniciado la terapia crítica en Panamá, y con su conferencia donde nos habló de los albores de la terapia de la medicina crítica y nos llevó a lo que es importante, que es la base. Recordar siempre que la base, la fisiología, como mencionó él, pareciera ser una materia que en la facultad no nos gusta o queremos pasarla rápida para llegar a cosas clínicas, pero hay que recordar que si no conoces la base, no puedes desarrollar lo siguiente. La doctora Laura Ferrero Provenzano, especialista en urología, en nefrología, que ejerce en Estados Unidos, en Cleveland Clinic, y que nos hablará del tema. El doctor Adam Rodman, profesor adjunto de medicina en la Universidad de Harvard, uno de los expertos y pioneros en el tema de inteligencia artificial y sus aplicaciones en la medicina, que nos dio una charla espectacular, nos abrió los ojos sobre muchos temas de inteligencia artificial relacionada a medicina y nos dará otra después de esto. El doctor Mahesh Makan, con quien tuve el gusto de compartir toda la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá, cardiólogo de la Universidad de Washington y del Barnes Jewish Heart and Vascular Center. El doctor Shomín Navajas, neurofisiólogo clínico en Hospitén, que nos va a hablar de un tema que es sumamente actualizado, los trastornos del sueño o problemas del sueño, o qué pasa en el sueño. Anoche hablábamos de algunos detallitos, le preguntaba yo que si las siestas nos ayudan un poco. Me comentó varios temas sumamente interesantes y yo le digo que hay mucha gente que está sufriendo de trastornos del sueño hoy en día. Hay gente que por ansiedad no duerme bien o por estar scrolling en el teléfono no duerme bien. Finalmente, dentro del grupo de médicos que nos visitan está el doctor Santiago González Moreno, director médico del MD Anderson Cancer Center de Madrid, cirujano oncólogo, que nos deleitará con algunas presentaciones y tendremos la dicha de compartir un tema que a los dos nos apasiona y que es la mentoría en la medicina. O sea, y todos nosotros los que sentimos de alguna manera que hemos avanzado en la carrera, sabemos quiénes fueron para nosotros personas importantes, sabemos a quiénes podemos considerar nuestros mentores. Así es que ustedes jóvenes sepan que es importante tener una persona a la que seguir sus pasos. No es solamente lo que nos digan los libros, lo que nos diga el ChatGPT o cosas por el estilo. De la misma manera, también quisiera agradecer y darle mis respetos a todos los miembros de nuestro cuerpo de facultativos quienes participaron en la jornada de ayer. El doctor Daniel Pichel, que nos habló de cómo tomar adecuadamente la presión arterial. La doctora Joana Sánchez, ginecóloga, que nos habló de la hemorragia, una charla sumamente interesante. El doctor Jaime Boyd, oncólogo pediatra, del cual yo aprendí un poquito más del hemograma, porque hay cosas del hemograma que yo no sabía, a pesar de estarlas usando por más de 40 años. El doctor Bruno Hammerschlag, que nos habló de la radiografía de tórax y todas sus variantes, todas sus opiniones y cómo realmente identificar lo que se debía ver ahí. Y el doctor José Valdés, que es nuestro jefe de cuarto de urgencias, que nos habló del manejo del paciente politraumatizado basándose en las normas del ATLS. Y quien inició la jornada, la prejornada ayer, el doctor Ricardo Chanis, gastroenterólogo pediatra, también compañero nuestro de la facultad, y que nos habló de los problemas en cuarto de urgencia de esto. Este año, este programa académico está cuidadosamente diseñado para poder abordar los avances más relevantes en temas de diagnóstico y tratamiento, desde las innovaciones en el manejo del cáncer, como he mencionado, y la oncología quirúrgica, hasta nuevos enfoques en nefrología, los límites éticos del esfuerzo terapéutico, los trastornos del sueño y la revolución en el diagnóstico de imágenes.
La inteligencia artificial que para muchos de nosotros está haciendo apenas, o estamos nosotros haciendo los pininos en ella, tiene todo un futuro, tiene una serie de ventajas y tiene una serie de dudas. El doctor Adam nos ha hablado de eso y nos ha dado un punto importante para tener en cuenta. Y eso es sin lugar a duda una revolución para la práctica médica. Pero más allá de eso, esta jornada reafirma nuestra responsabilidad con la formación de los médicos del mañana. Por eso mi pregunta al inicio de este comentario: ¿quiénes eran estudiantes de medicina aquí? Nosotros, Hospiten Paitilla, nos sentimos profundamente comprometidos con el desarrollo académico de estudiantes, médicos residentes, enfermeras, tecnólogos y demás profesionales de la salud. Desde el año 2010 que se inició el brote de infecciones por KPC en el complejo de la Caja del Seguro Social, le pidieron al doctor Marcos López, el doctor Américo Lombardo le pidió si los estudiantes que rotaban en el complejo podrían rotar aquí. Él dijo que sí, y en ese momento se dieron los pasos para que los estudiantes de la Universidad de Panamá rotaran acá. De allá hacia acá hemos caminado bastante, se ha hecho un convenio formal con la Universidad de Panamá, todo está perfectamente estructurado y hoy en día tenemos un promedio de 100 estudiantes al año que rotan por el hospital, y esto lo hacen en diferentes ramas, tanto médicas como quirúrgicas. Pero además de esto, entonces, hay programas de rotación clínica, que hay residentes que particularmente vienen a rotar en radiología para poder aprovechar los avances que tenemos con equipos que quizás no haya en el sector público en estos momentos. Por todo esto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y hacer este gran esfuerzo por un equipo de trabajo comprometido, integrado por diferentes áreas del hospital. Valga la pena. Muchas gracias y bienvenidos. Ahora continuamos invitando en este momento al escenario a una persona con la cual me voy a saltar un poco el protocolo, y creo que en parte es una de las razones por las que el doctor Pichel me quiere en este puesto. Un hospital tiene muchas partes y muchas veces no se ve cómo funcionan las cosas detrás de lo que uno ve en la clínica diaria. Simplemente se piensa que son por inercia, pero gran parte de lo que uno ve en el día a día se da por lo que las personas que están en el back office hacen. Y hoy tengo el honor de presentarles en esta inauguración de la 50ª versión de la jornada científica a una de las personas que hace que este hospital corra de la manera que lo hace y funcione de la manera tan especial y con tanto empeño. Tengo el honor de presentarles al licenciado, jefe, líder y director de operaciones del Hospital de Hospiten Paitilla, Fernando Tormo. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en estas 50ª ediciones de la Jornada Científica de Hospiten Paitilla. Unas jornadas que, como no pueden ser de otra manera, reflejan nuestro compromiso con la salud, la docencia y la innovación. Un espacio donde compartimos experiencias que nos hacen mejores profesionales, pero sobre todo mejores personas al servicio de los demás. Este año, bajo el lema Innovando en Salud, nos reunimos nuevamente con un objetivo claro: compartir conocimientos, actualizar nuestras prácticas y enriquecer el ejercicio médico y asistencial en este país. Nos sentimos profundamente orgullosos de recibir, una vez más, a médicos, enfermeras, estudiantes y demás profesionales de la salud, que con entusiasmo participan en este evento que ya es una referencia, no solo en Panamá, sino también más allá de nuestras fronteras. La importancia académica y científica de este evento radica principalmente en que contamos con el respaldo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, así como del Colegio Médico Nacional. Y, por supuesto, por la participación de ponentes de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, que están abordando contenidos actuales, relevantes y emergentes, cuestiones que sin duda marcarán tendencia en los próximos años. Como ya es tradición,
y nos ha contado el doctor Saldaña, esta semana hemos iniciado con nuestra jornada de prejornada, donde médicos del hospital han ofrecido su tiempo y conocimientos en temas muy prácticos, urgencias, pediatría, hipertensión, es decir, lo que vivimos en el día a día y que tanto impacto nos causa en nuestro día. Hoy no celebramos una jornada más, celebramos 50 años de historia del hospital y 50 ediciones consecutivas de un evento que ha crecido con nosotros en asistencia, en calidad académica y en impacto. Las jornadas científicas se han consolidado como el corazón académico de nuestra institución. Un espacio con vocación por enseñar, por aprender y por compartir con todos ustedes. Un pilar fundamental de lo que somos y de lo que aspiramos a seguir siendo. En el marco de este aniversario hemos dado un paso importante. La evolución de la identidad del Hospital Paitilla, la cual hemos alineado con la imagen renovada del Grupo Hospiten. Bajo el concepto El tejido que nos une, queremos transmitir esa confianza, ese conocimiento y ese compromiso que hemos construido entre todos nosotros. Nuestra historia juntos comenzó hace mucho tiempo. Una relación que marcó la vida de generaciones y que promete seguir haciéndolo durante muchas generaciones más, porque 50 años fueron solo el principio. Hoy damos un paso adelante por nosotros, por ti y por nuestro país, para acelerar el futuro de la salud que merecemos todos los panameños. Una evolución que sin duda apenas empieza y que nos permitirá cuidar aún más de los que están y de los que vendrán, con más tecnología, el doble de empatía y el triple de compromiso. Hoy unimos dos grandes legados, la historia y confianza del Hospital Paitilla, junto a la trayectoria internacional de Hospiten, estableciendo así una red sanitaria con más de 55 años de experiencia en diferentes mercados, en Europa y América. A partir de hoy, la salud en Panamá da un salto hacia el futuro, porque con orgullo anunciamos que Hospital Paitilla ahora es Hospiten Paitilla. La experiencia, la innovación y el respaldo, unidos para evolucionar los estándares médicos en nuestro país. Hospiten Paitilla, el futuro de la salud hoy. Para terminar, quiero agradecer a todos los ponentes que nos acompañan durante todos estos días, por contribuir a estas jornadas con su experiencia y por ser parte de este esfuerzo constante por mejorar la atención médica en Panamá. Gracias también a quienes han hecho posible esta edición, a quienes confían año tras año en este espacio y a quienes apuestan por seguir construyendo esta historia compartida, nuestra primera jornada científica con el nombre de Hospiten Paitilla. Deseamos que esta edición sea, como es tradicional, una oportunidad para crecer, aprender y avanzar juntos. Esperamos que disfruten las jornadas científicas de Hospiten Paitilla 2025. Muchas gracias a todos. Después de esas palabras, le damos la bienvenida nuevamente al doctor Adam Rothman con la conferencia Inteligencia Artificial aplicada a la medicina, presente y futuro. Bienvenido, doctor. I love how many times you were in that video. I know, right? It was great. Hi, everybody. So if I made you feel a little bit anxious before, I'm probably going to make you feel much more anxious now. I do want to get my big conflict of interest. So I work for Google. I'm a visiting researcher, and I am going to talk some about the research that I do at Google here. However, I am not representing Google. I am a nerdy academic internist from Harvard. So I'm not representing my very powerful employer. So I want to talk about, for this part, maybe this will make it a little less anxious, about what it means to work with artificial intelligence, about how humans, especially for our students in the room, what the future is going to look like in a world where we increasingly work with very powerful algorithms. So first, what does it mean to make a decision? This is what I study. I mean,
I've had the strangest career trajectory from someone who studies how humans make decisions to someone who's working on artificial intelligence. And the answer, of course, if you've thought about this deeply, is it's really, really complicated. You can ask 10 different doctors and get 10 different answers on how doctors make decisions. The classical way, so this goes all the way back to the ancient Greeks, potentially even older, is that how do you make a medical decision? Well, what we do is we have a set of diseases, a nosology, and we try to collect information to whittle that down until we have the right diagnosis. Now, the modern world has shown that it's much more complicated than that. I would ask for the students, if you have 2 expert doctors, will those 2 doctors take the same history from the same patient? And I think everybody knows the answer is no. We'll get 2 very, very intelligent, experienced doctors. We'll get different decisions. And why is that? This, we first started to learn more about this actually in the 1970s at Harvard in Boston, actually, with a doctor named Arthur Elstein, who did these interviews with medical students and then with attending physicians. And he would give them cases. And he would say, I want you to tell me everything that you're thinking while you go through this case. And what he found is that both the medical students and the attendings did exactly what I described. They acted like Sherlock Holmes. They asked questions to try to narrow down what it could be. Now the difference, and I think the medical students will recognize this, is that the medical students actually asked many more questions. The medical students asked 20, 30 questions, and the attendings, the experienced attendings would ask maybe 5 questions. But the attendings were much better than the medical students. So this was kind of the first hint that something else is going on than merely collecting facts, collecting physiologic facts and categorizing them. And of course, now we would describe this, this is pre-Kahneman and Tversky. Well, this is before their ideas became very popular. Now we would talk about this in terms of dual process theory, the system 1, system 2. A quick refresher if you haven't read any cognitive psychology in a while, but Kahneman and Tversky famously in the 70s showed that human decisions fall into 2 broad categories. The first are very fast, automatic, kind of fun, efficient ways to think. Classic example is you're driving home on the highway, and then all of a sudden, 5 minutes go by, you kind of have a blank spot, but you're still driving. Everything's gone fine. That's your classic system 1. It's an automatic thinking process. System 2, we talked about with Dr. Sierra, like a lot of the physiological reasoning. It's very mentally arduous. It's complicated. It's less prone to errors and bias, but it's a lot harder and takes a lot of time. Now, I'm not going to go over this, don't worry, but this is our kind of modern psychological understanding of how doctors make decisions. Now, what does this look like in practice? All of us have been in a room with a patient, right? And the patient starts talking to us, and automatically we start organizing that information. Here, I made too many animations. Automatically, the patient starts telling us, I can't breathe. This started yesterday. And without thinking, we start to organize that information, something called a problem representation. I might organize this as acute dyspnea, and it activates that system 1 area of my brain, this illness script, that feeds back automatically into the follow-up questions that I'm going to ask, which in this case, acute dyspnea, I'm going to hypothesis test asthma or COPD, so I'll ask if they've been wheezing. I'm going to hypothesis test pneumonia. Do you have a fever? And then I refine my illness script. And this system 1 process continues until I have an answer, right? Until I have something that's close to a diagnosis, or I recognize something that doesn't fit and I switch to another form of medical reasoning, such as pathophysiologic reasoning. And this is generally called script theory in medical education. Now, we all know, anyone who has worked in a hospital knows that a lot more happens to us than what's happening in our brain. Right now, I'm pretty well rested and I've had about a liter of coffee. Sometimes I'm working in the hospital at 2 a.m. and the coffee has worn off and my pager is going off every 5 minutes. And I do not make as good decisions as I do if I was sitting here, highly caffeinated, talking to my patient in clinic. Now, this is called ecological psychology. It's not really controversial, but it's this idea that the world around us affects our decisions. There's also this idea of situated cognition, which is that the patient's context and the doctor's context affects our decisions. This is why 2 very good doctors can take a history and it'll be a different history. It's not because the patient is lying to you, it's because our brains have different contexts, and it makes it really hard to measure whether a decision is good or not. And then finally, we still,
this is how I teach my students, we pretend that I make a decision or my resident makes a decision. But it's not really true. If I'm admitting a patient from the emergency room, I look at the chart. I have often read what the emergency room doctor has thought about this patient before I've ever met the patient. And I don't talk to the emergency room doctor, I read in the chart. Sometimes, at BI, at Beth Israel, we have a health record that goes back 25, 30 years. I have read what some doctor who may no longer be alive thinks about this patient before I see them. And this is the idea of distributed cognition, that when we're making medical decisions, we're actually interacting with many other human beings, soon to also be artificial intelligent beings, that we may never talk to. So it's not that we're working together, but that our brains, our decision-making is spread out over many different entities. Okay, so we all think, and historically, that doctors can get better at making medical decisions. That's the entire reason we go to medical school, right? And residency is to make us make better decisions. So how do we make better decisions? 3 general categories. One is to teach people about cognitive biases. This is anchoring bias. This is recency bias. Oh, you just thought that was a pulmonary embolism because you missed a pulmonary embolism last week. The second is strategies to de-bias people. Sometimes this is called a cognitive timeout. Every experienced physician does this. I do this with my residents. I say, stop, we're missing something. Like you get a bad feeling, you go with your gut. A cognitive timeout is a classic de-biasing strategy. And then the third, and actually ironically oldest, is artificial intelligence. I know there's been a ton of AI in the news lately, but in medicine we've been talking about AI, depending on how you define it, for 70 or 80 years. Now, the challenge is that the first 2 don't really work that well, and number 3 is probably the most exciting moment that we've had in clinical reasoning in generations. I won't read this quote, but what I will say is, doctors have been talking about this a while. This quote is from Bernard Shaw, the playwright, in 1918. He's describing a machine operator, which everyone knows the word computer, computadora, originally referred to a person, right? Not a machine. It was a person who did the calculation. So Bernard Shaw is talking about artificial intelligence in medicine back in 1918, so that's what, 107 years ago? And when he published this in the 1930s, instead of machine operator, he used another word, robot, which had just been published 2 years before in a Czech play. All right, so AI, historically, has actually been pretty powerful. I mentioned this earlier with Tim de Dombasle's AAP Help. AI systems through the 60s and 70s were capable of doing pretty remarkable things. One of the classic things about AI is whenever we have a powerful AI algorithm, we stop thinking about it as AI. So a decision, like a risk calculator, back in the 60s, people legitimately thought that risk calculators would replace doctors. And you have actually, in the 1960s, a lot of the same rhetoric that you hear today about AI, just naive Bayesian calculators replacing doctors. So none of this is new. So what are LLMs and why are they so exciting? So one way that we can think about older versions of artificial intelligence is they try to recreate human cognition from the top down, right? They try to model at a very high level how humans think. LLMs are different. So large language models are effectively autocomplete on steroids. They suck up a huge amount of human text. They chop that text into tiny little bits, so pieces of words. They figure out the associations between those words, and like I mentioned earlier, they're huge. They make 1.4 trillion connections, so they're able to predict language extraordinarily well. And then what gives them a lot of their uncanny human abilities is they go through a process called reinforcement learning through human feedback. If anybody remembers basic psychology, this is a Skinner box. Literally, I'm sure you've done this if you use ChatGPT. They ask you to give a thumbs up or a thumbs down, but a human being sits there, they talk to the AI, and if the AI gives a good answer, you give it a cookie, you give it a thumbs up. If it gives it a bad answer, you give it an electric shock. That is how these algorithms have been trained to be so human-like. Now, what's happened, and this is why you shouldn't listen to me because I keep making bad predictions, is that the tech has continued to accelerate. So about a year ago, maybe a year and a half, I thought, as many researchers did, that we were getting to the end of what we could get out of transformers. That these sorts of prediction algorithms weren't going to be able, like, there were diminishing gains. What actually happened is that last November, a new type of algorithm was created, which apparently we're calling large reasoning models now. This is what, I'm not on board with the jargon, but people are calling them large reasoning models. And what they are
this like creeps me out. They're language models that can think out loud, and they can think out loud for as long as they want. And what we have found is that as the models get better, we build better architecture, but also as they think out loud, their performance on tasks that we thought were impossible has just, expanded dramatically. The International Math Olympiad, I don't know if you saw the news 2 days ago, a Gemini 2.5 model that is available to the public, not a secret model, got a gold medal in it. Like, these are questions it's never seen before, obviously. LLMs also can't do math, but by using a commercial Gemini 2.5 Pro model, it was able to get a gold medal in the Math Olympiad. That shouldn't be possible. And, we see the same thing in the biomedical literature. Probably when you first started hearing about this in the news, they were able to pass standardized tests. Nobody cares. I don't care about passing standardized tests, but effectively any LLM now can pass a medical test superhuman. If you're looking at like O1 Preview, is perfect on the USMLE. They are able to solve complex medical cases far better than any humans. So again, this is O1 Preview. This is the first reasoning model, not a particularly good reasoning model. Basically perfectly solves the New England Journal CPCs. Humans, on the other hand, are getting about 40%. Does this really matter? Probably not. Real medicine is not like this. Now, LLMs, very interestingly, have an understanding. They have a world model. And this world model involves things that we care about, which is estimating probabilities, estimating the pre-test and post-test probabilities of disease. Now, it's not perfect. It's actually quite far from perfect, but it's better than people. And one of the things, this is a Microsoft paper that was just pre-printed. One of the implications of this is that the models are able to, in real time, choose the next best diagnostic test and do it in a more cost-efficient way. Right? If you think about using an LLM for decision support, in real life, you don't have all the information, right? You're sequentially collecting new information. And one of the concerns that everyone always has is, aren't LLMs just going to lead to over-testing and over-treatment? Well, what Microsoft found, and they actually calculated the Pareto frontier here, is, LLMs do actually order more tests. But if you graph out the tests to get to the final diagnosis versus the cost, and then you do the same thing for humans, and you do the same thing for other language models, the LLM is both cheaper and more efficient at coming up with the final diagnosis. And you can see the human curve. It's basically the human curve on the inside, base LLMs here, reasoning models out here. Now, this is an experimental study. It's not a real study, but it is potentially very exciting. LLMs can display reasoning. One of the questions that we always have is, how do they work with humans? How can they communicate with humans? And if you ask, these are real cases, if you ask an LLM to explain its thinking, it actually does a better job than attending physicians who do a better job than residents. So a stepwise in explaining their thinking as they go. Now, what we have seen with these reasoning models is that they're saturating this. They're perfect. That's why I showed the graph on the left. The reasoning model is at the top. It effectively perfectly describes reasoning. It has saturated our ability to tell the difference. Now, one question is always, how does this do on real patients? And this field is changing so quickly that I updated these slides 3 days ago, and I need to talk about a new study that was just published. So this is a study that I ran in my emergency room just for 2 weeks, where, emergency rooms, you're making decisions on very little information. So what we did is we used the API, the application programming interface, to, at 3 defined points in a patient's journey through the emergency room, just give the emergency room doctor a second opinion, right? What could you be missing? And we had two emergency room doctors for each case. And what we found, so purple is the reasoning model, again, a very basic reasoning model. The blue is just ChatGPT, just standard ChatGPT, and then the red and the green are the humans. And what we found is that in low information settings, so the patient is at triage, the patient is just telling the nurse what's going on long before a doctor saw them, the reasoning model is able to make much better decisions, and then this improves as more information is getting. You can see the humans also get better as more information comes, but the LLM second opinion appears to be as good as human second opinions. Now, we did not power this study to detect any impacts on patients. We were purely looking at the quality of opinions. However, my colleagues slash competitors, since it's OpenAI, but they're my friends, ran a study with Penda Health in Kenya on 40,000 patients. So Penda Health does urgent care in Nairobi, Kenya, and the surrounding areas.
And they actually had a Gates Foundation grant, and they've been doing this since 2019. So they actually have a built-in second opinion system. So the medical officers there, when they see a patient, they start documenting in the chart. And then the AI reads the notes and all the data in the chart. And it does three things. One, it does nothing. It just gives them a green circle, which means you're doing a good job. You don't need to worry about anything. Or it gives them a red circle and advice, meaning you have missed something important. You need to go back to the patient. Now, most patients, actually about 50% were green circles. That's good. The red circles are a fairly small number, and then everyone else gets a yellow circle, which is be cautious. You could be missing something, and at that point they don't have to, but they can, if they want, look at the AI second opinion. So at Penda, they did a randomized controlled trial of their doctors. 40,000 patients went through this, and they powered to look for outcomes. And what they found is when the doctors used the AI second opinion system, serious medical errors dropped from 18% to 12%. A huge drop. I mean, those numbers may not sound that impressive, but when you're talking about the error literature, those are magnitudes that we have never seen before. Second crazy thing, they weren't using a reasoning model. They weren't even using ChatGPT 4o. They were not using even the model that you can access on your phone. They were using 4 Turbo, which is what was available in February of 2023. So that was using a very old model to give these opinions, not doing anything particularly fancy, just by working with human-computer collaboration to drastically improve patient health in Kenya. Now, this is my research, this is where I start to get really excited. There's a performance paradox when it comes to LLMs. I will say, I have been a doctor and a researcher for a while, and I didn't get any hate mail until about a year ago, and I will tell you, it's very strange to get hate mail sent to your office. So why? Everyone has long assumed that AI will make people better, right? That you give humans an AI algorithm, and they'll get better, especially if it's a powerful AI algorithm. What we have started to find, though, this is actually the first study to show it, it's a Google study, again, not real cases, New England Journal CPCs, but the AI by itself outperformed humans using the AI, meaning AI made people worse. Now, a lot of people didn't believe it because it was Google, it was a corporate study, they weren't real cases. So I ran 2 national randomized controlled trials, one on diagnostic reasoning, one on management reasoning with real patients, with real doctors. And this is why I got hate mail, because we found the exact same thing. Giving doctors an LLM to work through their tough diagnostic cases did not improve their performance. However, if you had just used the LLM by itself, without the pesky human, the LLM would have been much, much better, meaning the humans made the AI worse. And reasoning models, we did a retrospective study. Reasoning models are basically perfect. Now, we did the same thing with management reasoning. So management reasoning is much more complicated, right? Making management decisions is hard. You have to take in a lot of patient factors. So maybe you could say this is optimistic, because in management reasoning, we did find that the AI made the humans a little bit better. But what did it make the humans better at? It made the humans better at apologizing after they made a medical error. It made the humans better at communicating with other healthcare providers. It made the humans better at making sure that a patient understood their disease before leaving the hospital. In other words, it made humans better at things that we think humans are better at. It did not make them any better at, what is the appropriate duration of interrupting anticoagulation for a biopsy? It didn't do any of that, but it made them better at these human things. And then again, reasoning models, that's in red. When I saw this, my jaw dropped, because they should not be able to be this good. So this is the performance paradox. Why don't they always make humans better? And now this gets into what I'm doing a lot with Google. So it turns out that you can actually have LLMs collect histories autonomously. LLMs, compared to humans, take a better history through a text interface. So be clear, this is not like it's not like a robot in a room. This is if you're talking through a text terminal. Same thing, they can make management decisions better than humans. Right now, I'm running not a randomized trial, but I'm running a clinical trial of my own patients, and it is going very, very well. The AI can take the history. So the question that I'm going to leave to all of you, and I'm going to stop here because time is up, is very red on here, is how do we, in the future, get humans and machines to work better? I think there's no question that the AI algorithms are going to continue to improve, but none of us are going to be out of jobs anytime soon. So for the future, and this is a lot of my research, is what do we do to make humans and doctors work better together? And with that, thank you very much. You want to stay up? I have a question for you. Please.
Thank you, Dr. Adam. We have a question for you. Are there any research areas in medicine and AI that are especially promising or underexplored? Oh, yes. It's funny because I talked to a grad student, a mentee of mine just a few days ago, and she said, Adam, what should I look into? All the good things have been explored. That is not true at all. Nobody knows how to make AI and human work better together. The nice thing for doctors is this isn't research that computer scientists can do. Computer scientists are trained to write math, to do linear algebra. They're not trained to think about how human workflows work in the workspace. So if I were a young doctor, young medical student, and I wanted to get into this space, I would start thinking about implementation science, human-computer interaction, cognitive psychology, user interface design, because these, no doctor is going to make any difference in making the algorithms. The tech companies are going to do that. But they're not magic. And everyone here has a responsibility to our patients to figure out how it works. So there's lots of stuff. Don't worry if anyone wants to get involved. Thank you, Doctor. Thank you. Vamos a continuar las exposiciones invitando al doctor Mahesh Makan nuevamente a subir al escenario con el tema de desarrollar evaluación por eco de pacientes con tratamientos de cáncer. Buenos días, otra vez. Cardio-oncología, una rama nueva de la cardiología general y tiene un futuro grande. Sobre estudiantes de medicina o residentes que están aquí, tiene algo que ellos quieren estudiar por el resto de su vida. Esta es una carrera que va a haber un montón de pacientes de cáncer que van a necesitar tratamiento médico porque desarrollan falla cardíaca, la cardiotoxicidad. Ecocardiografía es la primera línea de técnica para el diagnóstico de las enfermedades que desarrollan los pacientes que reciben cáncer y se conoce por las siglas en inglés CTRC, que significa Cancer Therapy Related Cardiac Dysfunction. Eso lo van a utilizar en toda la literatura médica cuando hablan de cardiotoxicidad por medicamentos que usamos para el cáncer. Obviamente muchos de ustedes saben que la medicina que más daño hace al corazón, la antraciclina, famosa la doxorubicina, y la HER2 Targeting Therapy en inglés, que son los anticuerpos monoclonales que se usan también para el tratamiento de enfermedad, cáncer del seno en las mujeres, que se conoce como trastuzumab. Tanto la fracción de eyección del ventrículo izquierdo como la GLS, que en español sería deformación longitudinal global, se usa para diagnóstico y seguimiento de estos pacientes y para hacer para tratamiento, para decidir qué tratamiento darle cuando desarrollan cardiotoxicidad. Y como sabemos desde hace muchos años, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es un predictor poderoso de morbilidad y mortalidad en pacientes que desarrollan falla cardíaca con antraciclina. Este es una guía más. Hay varias guías de sociedad médica que recomiendan tal y cual tratamiento de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Es una de 2014, cuándo hacerlo eco, cuándo comenzar el tratamiento, etc. Hay una de American Heart Association Statement de 2020. Esta es la más reciente de 2022, una de la Sociedad Europea de Cardiología. Y es extensa, 130 páginas, 40 gráficas y 20 tablas. Han hecho un trabajo fabuloso. ¿Hay alguien que hace cardio-oncología en Panamá exclusivamente? No. Es una rama que alguien que está comenzando la carrera de cardiología debe pensarlo hacer, porque hay un montón de tiempo para desarrollarse y va a tener un montón de trabajo. La guía recomienda, y nosotros tenemos un montón de pacientes, uno de los médicos
que está ahora en los 80 y tantos años, fue que comenzó hace 20 años estudiando pacientes que desarrollaban falla cardíaca cuando recibían cáncer. No había una cardiología entonces hace 15 o 20 años. Entonces lo referían para que tratara con la falla cardíaca y de ahí sí comenzó más sistemáticamente la formulación de estos pacientes. Necesitan no solo tratamiento cuando desarrollan la cardiotoxicidad, sino que prevenir la cardiotoxicidad. El énfasis ahora es prevenir, identificar los pacientes que tienen alto riesgo y van a desarrollar lo más probable la cardiotoxicidad. Entonces recomiendan, para los que no están familiarizados con la recomendación, en verde es la recomendación clase A, la American Heart Association ACC, para que haya un lenguaje uniforme de cuando una recomendación de tratamiento o procedimiento es adecuado. Usan eso, clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3. Clase 3 es cuando hay un consenso general de que va a ser dañino para el paciente el tratamiento o la medicina o el procedimiento. No se recomienda. Clase 1 es cuando un consenso general entre los expertos de que el tratamiento va a ser beneficioso para el paciente. Entonces ese. Clase 2A y 2B. 2A es, ellos dicen, should consider, que significa debería considerarse el tratamiento. Y la clase 2B es maybe you should consider, o sea, quizá debería considerarse. O sea que no hay un consenso general entre el experto, ni hay evidencia médica basada en largos estudios randomizados que dicen que el tratamiento tal o el procedimiento tal debería. Entonces, para lo que son nuevos estos, tengan énfasis en lo que es la verde, que recomiendan todos los pacientes que van a recibir la quimioterapia con la antraciclina deben tener un ecocardiograma al comienzo, deben recibir cada 12 meses, después de completar, cada año, después de completar el tratamiento, y los que son de alto riesgo deben tener un eco después de cada 2 ciclos o cada 3 meses mientras completan el tratamiento. Los otros son más debatable, así que no lo voy a mencionar. También recomiendan ordenar los biomarkers cardíacos, que serían marcadores cardíacos como la troponina, como los péptidos natriuréticos. Estas son las recomendaciones iniciales para antes de comenzar el tratamiento con quimioterapia de la Sociedad Europea de Cardiología. Si enfocamos aquí, dicen que haga un transtorácico y que calculen la función de eyección, muy importante, la masa del ventrículo izquierdo también, pero esto es lo más importante, la función de eyección por la eco dos dimensional o el 3-dimensional, que hablé un poquito de la válvula, pero también se usa mucho para calcular la función del ventrículo izquierdo utilizando los volúmenes de 3D. También mencionan usar contraste. No sé si en Panamá utilizan contraste. ¿Se usan contraste en Panamá? ¿Algún cardiólogo? Sí. Contrastes son microburbujas que son disponibles comercialmente y en pacientes que son obesos o que tienen enfermedad pulmonar crónica, que las ventanas para la vista son muy difíciles de obtener buenas, y entonces la calculación del fracción de eyección va a ser muy difícil o erróneo. Entonces recomiendo usar contraste que tienen un tamaño de los glóbulos rojos de 3 a 4 micrones y lo inyectan en una vena antecubital periférica y van al lado derecho del corazón y van por la circulación pulmonar, regresan al lado izquierdo y opacifican el ventrículo izquierdo de una manera que puedes ver los bordes endocárdicos del corazón y calcular la función, la fracción de eyección más exactamente. Obviamente para eso hay que pagar un poquito más,
para el contraste. Como todo en la vida, lo que es importante, lo que vale la pena, hay que pagar un precio más alto, premium price, como decimos en inglés. El GLS, que vamos a hablar más, que es el strain. Yo le pregunté a mi amigo Carlito Velarde el otro día cómo se llamaba strain, no sé si está aquí todavía, deformación. Y exactamente él es pediatra y sabía cómo se llamaba strain en español. Deformación, esa deformación es la unidad global que mide también la función del ventrículo izquierdo, pero de una manera diferente, pero puede predecir la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo subclínica antes que la fracción de eyección comience a reducirse. El strain imaging, la deformación, puede predecir que este paciente ya tiene una función reducida del ventrículo izquierdo. Y esa es la ventaja y esa es la razón por la que el eco va a ser importante en pacientes para el manejo del paciente con cáncer, porque te va a decir antes que la función está disminuyendo. Y también que vean el volumen de la aurícula izquierda y la función diastólica. Los otros son cosas para MRI y no le hablar. El ventrículo derecho lo hemos olvidado por ahora y hay más y más datos clínicos, estudios clínicos muestran que quizá la función del ventrículo derecho deteriora antes que el ventrículo izquierdo, pero no están todavía basados en consenso general. Muy importante una encuesta que hizo la Sociedad Italiana de Ecocardiografía en combinación con la Asociación Cardiológica de Italia en 140. Voy a sentarme aquí. Ya los ojos no me dan, tengo que verlo de más cerca. Hay 150 centros médicos que tienen habilidad para hacer ecocardiograma y tenían cardiolonco. Y ellos hicieron la encuesta preguntando si utilizan el ecocardiograma, qué manera hace la cuantificación del ventrículo izquierdo, si usan el GLS y si usaban otros tipos de biomarcador cardíaco antes de comenzar el tratamiento y durante el seguimiento. Y solamente 44% de pacientes, aquí pueden ver, no pacientes, centro médico utilizan el GLS. O sea que en Italia, que es un país industrializado con recursos médicos suficientes, no todo el mundo está utilizando el GLS para hacer el diagnóstico inicial, el baseline y seguimiento del paciente. También le preguntaron si utilizaba, cómo evaluaba la fracción de eyección y si lo hacían en eco tridimensional o nada más utilizando, y la mayoría dijeron, los centros, 36% dijeron que utilizan nada más la fracción de la eyección calculada por el 2 ecocardiograma. Y los otros dijeron que a veces lo calculan just looking at the eyeball. Este es el contraste. La encuesta encontró que hay una diferencia enorme en lo que se practica clínicamente y en lo que las guías médicas supuestamente recomiendan para el tratamiento de estos pacientes. Esta es la definición de cardiotoxicidad recomendada para hacer el diagnóstico de la Sociedad Europea de Cardiología. Y se dividen en 3: cardiotoxicidad definitiva, probable y posible. La definitiva es cuando hay una disminución de la función del ventrículo izquierdo de más de 10% en número absoluto, porcentaje, hasta menos del 50%. Supongamos que el paciente tenía una fracción en el comienzo, 59%, baja a 10 puntos, es 49%, ese paciente tiene cardiotoxicidad hasta que se compruebe lo contrario.
Probable sería cuando el paciente le baja la fracción de eyección más de 10% a un valor de más de 50%, o sea que todavía era 71 y baja a 61, o si era 60, baja a 50, todavía se considera que probablemente tenga cardiotoxicidad, o hay una disminución del GLS de más de 15%. Es el número mágico, lo que quieren practicar, o tiene pacientes con cáncer que lo ven en los cardiólogos en su clínica. El número que quieren recordarse es que el GLS, el deformación global longitudinal, baja más de 15%, y eso predice una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo subclínica antes que la disminución en la fracción de eyección. Y posible es cuando la disminución es menos de 10% a un valor de menos de 50%, o el GLS baja más de 15% from baseline. O sea que no se sabe si es una transfusión definitiva o no, pero es posible que tenga. Cuando hay una discrepancia entre el GLS y la fracción de eyección calculada, resonancia cardíaca debería considerarse como algo que le va a dar una respuesta definitivamente. Este es un score desarrollado por la Sociedad Americana de Falla Cardíaca, Heart Failure Association, en combinación con la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología. Es una herramienta muy importante para evaluar los riesgos cardiovasculares en pacientes que están recibiendo cáncer, tratamiento de cáncer, y el objetivo es identificar los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar la toxicidad y las complicaciones subsecuentes. Ahí está el score. Ellos miden en varias maneras. El score más alto es 6 o mayor, aquí, en rojo. 5 es considerado high, 5 a 6, 3 a 4 es intermedio, y low es cuando 1 o 2. Los factores relacionados al paciente son, cada uno recibe un score nada más. Hipertensión, diabetes, coronaria, función diastólica disminuida al comienzo del tratamiento, radiación, al tratamiento con antraciclina, previamente la edad, menos de 50, más de 65, que sería más alto riesgo, y el sexo. Pero lo que va a ser lo más importante es el score por el tratamiento en sí. La antraciclina y los anticuerpos monoclonales van a recibir 4, y los otros agentes quimioterápicos utilizamos 2 y 1. Y los pacientes, basados en eso, tienen que tener un seguimiento más frecuente, y tiene que, a veces hasta se recomienda comenzar tratamiento para prevenir la falla cardíaca, como recomienda la sociedad en mi última diapositiva. Basado en el ecocardiograma, ¿cómo determinamos qué paciente debe recibir qué cosa? Antes de comenzar el tratamiento, hagan un eco de base y calculen la frecuencia, la fracción de eyección con el GLS. Si es más del 60% y la función preservada, no necesita hacer mucho, nada más tratan de decirle al paciente que coma saludable, baje la presión alta, cuida el azúcar, etc. Si es menos del 40%, esos pacientes necesitan tratamiento o referencia a los cardiooncólogos. Y a lo mejor hablar con el oncólogo para que cambien el tratamiento, porque si van a dar antraciclina o tratazumab, va a ser mucho más peor la toxicidad en estos pacientes. El 50-59, calculen el GLS, está preservada la función, y si durante el seguimiento ve que el GLS baja menos del 16% o más del 15% el porcentaje, también hay que referirlo a un cardiólogo, y entre 40 y 49 hacer lo mismo. Entonces el énfasis es ahora en prevenir y comenzar el tratamiento temprano en pacientes que reciben medicina cardiotóxica.
Strain imaging. Este es un concepto difícil de explicar hasta en inglés, pero voy a hacer el mejor esfuerzo para explicarlo en español. Strain imaging es la deformación de cualquier objeto. Y es un poderoso predictor de mortalidad cardíaca y morbilidad en muchos pacientes, además que reciben quimioterapia también en otras condiciones. Y yo les voy a mostrar varias condiciones patológicas. Las guías recomiendan, obviamente, ya les dije, que hagan un LV strain. El strain que más utilizamos es el GLS, que significa en el plano longitudinal hay strain en el plano radial y circunferencial, y yo le voy a mostrar varias diapositivas, pero el que más comúnmente usa y más estudio clínico hay probando el uso de él es el plano longitudinal. Los valores normales es menos de 18%, y yo le voy a decir por qué es negativo el signo. Cuanto más negativo es el GLS, mejor es la función del corazón, del ventrículo izquierdo. Y considerar anormal si es menos de 16%. Este es un metaanálisis muy importante de casi 6,000 pacientes en 16 estudios diferentes con enfermedad cardíaca, que mostró que, como le dije anteriormente, la fracción de eyección es un predictor importante cuando es menos de 35% y tiene una relación inversa. Más baja la fracción de eyección, más alta es la mortalidad cardíaca. My time is up. Somebody is stealing my time. Pero el uso más importante del GLS es cuando la frecuencia, cuando la fracción de eyección, la FE, le dicen en español FE, es más de 35%, es cuando el GLS tiene un valor incremental independiente de pronóstico. Y eso ayuda a que algunos pacientes que tienen la función 35, 40, 45%, si él hace el GLS y muestra que ese paciente quizá tenga mortalidad más alta que uno asumía. Para el interés del tiempo voy a saltar esto, le voy a mostrar la ciudad. Strain es deformación. Cualquier objeto, ya sea en el corazón o fuera, si se pone aplica una fuerza, puede formar una deformación. Deformación significa que se achica o se adelgaza. Y se expresa en porcentaje porque la fibra miocárdica durante contracción sistólica achican. They are shortening durante sístole. Durante diástole se alargan. En el plano longitudinal, en el plano radial se engrosan durante la sístole, y esto va a ser positivo durante la diástole. Circunferencial también se achican y alargan durante la diástole. Entonces se explica mucho mejor aquí. El strain puede ser positivo o negativo. El negativo es porque cuando comienza, este es el comienzo del objeto, el original tamaño. Y el original tamaño 8 y baja a 6, entonces va a ser menos 25% el strain. El tamaño original es 8 y baja a 5, está engrosando 5 y comienza a 8, va a ser un strain positivo. Aquí se explica mejor. Este es el plano longitudinal, plano radial y plano circunferencial del corazón. Y en sístole esto es achica, en sístole esto engruesa, y en sístole esto se achica, y por eso estos dos son negativos y este es positivo. Vamos a saltar eso en el interés del tiempo. Muy importante cómo se presentan los pacientes. Este es un paciente normal con strain normal. Este es lo que se llama bull's eyes.
Si algunos han hecho strain imaging en su laboratorio y lo ha visto, cuanto más negativo, más rojo es, mejor la función del corazón. Diferentes strain representativos de diferentes cardiomiopatías. Este es un atleta normal, obviamente, tiene un strain normal. Este es un paciente con amiloidosis que le dicen cherry on top. Los segmentos basales están disminuidos, pero el ápice está preservado. Este es un paciente que tiene obstrucción coronaria de la derecha, arteria coronaria derecha, y tiene infarto del lado posteroseptal y septal. Este es un paciente que tiene cardiomiopatia obstructiva, hipertrófica obstructiva, y tiene el septo disminuido. Este es un paciente con hipertrofia tipo apical, donde los segmentos basales están normales, pero el ápice está bien engrosado y tiene el strain reducido. Y este es un paciente con estenosis aórtica que tiene strain reducido no específico. Paciente que recibió una de las medicinas que son tóxicas. Comienza con un strain de 22 y bajó durante el tratamiento 14.6 y le quitaron la medicina y el strain mejoró a 18%. Un paciente que comenzó con tratamiento, tenía la función del corazón normal, 61%, el strain era 20%, la función del corazón 3 meses después todavía sigue igual, la fracción de eyección, pero el strain está mostrando que ya bajó más de 15%. Sigue el tratamiento, baja la función más, strain baja más, sigue el tratamiento, baja 30%. Esto es una cardiomiopatia severa. Esto se puede prevenir si hubieran hecho algo para tratar al paciente a tiempo. Una de las últimas slides. Esto es la guía de cardiología por la Sociedad Europea de Cardiología, que recomienda al comienzo, durante el tratamiento, primer año, y después el seguimiento a largo plazo. Recomiendan surveillance, y si tiene alto riesgo, tiene que referir a cardiología y hacen eco cada 3 meses y después un año y le comienza el tratamiento con medicamentos de prevenir la falla cardíaca. Voy a saltar esto. Y cardiología es una rama nueva que está desarrollándose rápidamente. Ecocardiografía sigue siendo una de las importantes modalidades para hacer el diagnóstico inicial y subsecuente monitoreo. Y importante hacer la fracción de eyección en 2D o 3D y el GLS. Y los pacientes que desarrollan CTRD se benefician que le comience el tratamiento rápidamente. Y le dejo con otro pensamiento. Patients don't care how much you know until they know how much you care. Los pacientes no saben cuánto uno sabe hasta que sabe cuánto tú lo quieres ayudar. Gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor McCann por su exposición. Para culminar las ponencias de hoy, queremos invitar al doctor Adolfo de la Fuente nuevamente al escenario con un tema bastante interesante para todos los que estamos aquí presentes, que es leucemia mieloide aguda, un ejemplo de la medicina personalizada. Bienvenido, doctor, nuevamente al escenario. Muchas gracias. Un placer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor McCann. Creo que la cardiooncología es algo fundamental en los tiempos que corren y lo va a ser todavía más importante en el futuro. En nuestras unidades multidisciplinares hay siempre un cardiólogo. Es fundamental la valoración previa al inicio de tratamientos, durante el tratamiento y luego el seguimiento de los mismos. Y bueno, sin esto me voy a meter justamente en esto de tratamiento personalizado, que va a ilustrar hasta qué punto la valoración multidisciplinar y con esa parte fundamental de la cardiología es algo esencial para individualizar la manera en cómo ayudamos a las personas. Esto no ha cambiado, sigo sin tener acciones de ninguna compañía, desgraciadamente. Y bueno, en leucemia mieloide aguda yo creo que sí que es, bueno, habrá quien diga, no, yo tengo un ejemplo mejor. A mí me parece que es un buen ejemplo de tratamiento personalizado
porque ha sucedido algo. Hace más de 50 años, este señor que ven en la foto, James Holland, fue el que diseñó el 7+3, que es un tratamiento intensivo, o sea, un bombazo de quimioterapia, y fue lo primero que consiguió inducir remisiones completas en las personas que tenían una leucemia mieloide aguda. Hasta entonces, nada lo lograba, pero lo lograba a un precio altísimo, muy tóxico, ingresos prolongados porque las personas quedaban citopénicas, o sea, aplasiados durante periodos que superaban el mes, 30, 40, 45 días. Pero sí es verdad eso, que fue el primero que logró esto y en algunas ocasiones esas remisiones son sostenidas en el tiempo. Y en ese momento todas las leucemias mieloides agudas se trataban igual. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que a día de hoy seguimos usando el 7+3, 50 años más tarde, en realidad ya casi 55. Y con ese tratamiento en personas jóvenes, como ven ustedes en esas curvas, la tasa de largos supervivientes es inferior al 50%. Y si miramos en personas de edad avanzada, y edad avanzada estamos hablando de 70 años, que a día de hoy yo creo que no podemos considerar a esto un viejo, ni muchísimo menos. O sea, forma parte de lo que es el avance de la edad y para nada eso es una persona, digamos, anciana. Vemos que los resultados de la quimiointensiva son catastróficos. O sea, hablamos de una mortalidad temprana de 1 de cada 4, al año están apenas vivos un 30% y esos no son largos supervivientes, es al año. Y largos supervivientes prácticamente no existe y la mediana de supervivencia es claramente inferior a los 6 meses, 4 meses y medio. Vale. Sí, ¿y por qué siguen usando ustedes? Nos pueden preguntar cualquiera de los presentes, ¿por qué los hematólogos ustedes siguen usando el 7+3 en leucemia mieloide aguda? ¿No? Ya hay que ser cabezón. No, en realidad es que durante todas estas décadas se ha intentado mejorar el 7+3 y eso ha sido muy dificultoso. Estos estudios lo que muestran son 2 curvas en cada una de las gráficas, que es el intento de mejora frente al 7+3. Y como ven, desgraciadamente no había diferencias. Y cuando se hizo, por ejemplo, en un escenario de recaída refractariedad todavía más complicado, tampoco hay diferencias. O sea, es un escenario muy complicado. Y en buena medida, ¿por qué pasaba esto? Pues porque se trataba a todos los pacientes y a todas las leucemias de los pacientes igual. Y cuando se intentaba mejorar, se seguía incurriendo en ese error. Se ofrecía el nuevo tratamiento indiscriminadamente a la persona, según cómo fuese esta persona y según cómo fuese su leucemia. Y eso es lo que ha sido muy importante, el avanzar e intentar cambiar. Esta diapositiva, que es un poquito abigarrada, es un intento que hicimos de conciliar las nuevas clasificaciones y que publicamos hace ya 1 año y pico, pero lo que viene a ilustrar es que dentro de lo que llamamos leucemia mieloide aguda hay muchos tipos de enfermedades. Cada uno de esos regloncitos es un tipo de leucemia mieloide aguda. Y luego hay otro aspecto muy, muy importante. Y es que la leucemia mieloide aguda se hace cada vez más frecuente según aumentan los grupos de edad de las personas. O sea, el riesgo de padecer, la incidencia de la leucemia mieloide aguda aumenta con la edad. Mediana al diagnóstico, 65, 67 años. Y la edad es un factor de riesgo recalcitrante en la leucemia mieloide aguda. Vemos cómo la expectativa de supervivencia es cada vez peor según hacemos grupos de edad de 5 en 5 años o de 10 en 10 años, ¿no? Esto es un punto de partida para intentar decir, bueno, si hay tantos subtipos de leucemia y encima la edad impacta, vamos a intentar individualizar cómo ayudamos a las personas. Podemos ir un poquito más allá. ¿Qué otros factores pueden ayudarnos a discriminar las distintas características de las personas y cómo ayudarlo? Bueno, literatura en este sentido, toneladas. Pero hay que simplificar, porque luego en el día a día con el paciente no podemos empezar a hacer escalas o procedimientos de evaluación que sean eternos. Por eso es útil el manejo multidisciplinar y el poner un poquito de orden en este sentido. Cosas, por ejemplo, sencillas. El performance status, que es el ECOG, que básicamente si la persona deambula o hace una vida más o menos normal o está encamado, ¿no? Viene a ser un poco el punto de corte. Ayuda. ¿Está funcionando bien el micro? Vale. Es que por algún motivo no estaba seguro. El ECOG tiene un impacto claramente en la capacidad de aguantar esa quimioterapia intensiva. Pero una de las cosas que vemos es que al final todo está bastante interrelacionado y el ECOG es frecuente que sea peor en los pacientes que tienen una edad avanzada. O sea que al final las cosas van un poco de la mano y, por ejemplo, formas de discernir o intentar identificar, que va a ser la primera pregunta que nos hagamos, si la persona que tenemos delante y que padece una leucemia aguda es o no candidata a quimioterapia intensiva, puede ser, por ejemplo, esto, edad por encima de los 75 años, sin más, o que aunque sea más joven de esa edad, presente alguno de estos factores de comorbilidad. ¿De acuerdo? Porque esa va a ser la primera pregunta, si es candidato o no a la aproximación intensiva. Y luego va a haber otro asunto también muy importante. No podemos desatender la biología de la enfermedad.
Como lo que vamos a hacer es un tratamiento tan agresivo y con riesgo de muerte, se acepta un 10% de muerte, como vamos, un centro y un equipo que hace las cosas bien, se acepta que pueda tener un 10% de muertes con las inducciones de quimiointensiva en leucemia mieloide aguda, para que se hagan un poco una idea, ¿vale? O sea, esto es, en fin, por desgracia, pues todavía algo muy mejorable. Vale, pues las personas que son candidatas, si su edad es avanzada, como vemos, va bajando la probabilidad de que alcance una remisión. Y esto es porque la biología de la enfermedad va a ser distinta. Es más frecuente que tengan características citogenéticas adversas. Esto impacta en la supervivencia y en las posibilidades de remisión. Es frecuente que sean también, más frecuente que sean leucemias secundarias, también impacta posibilidades de remisión. Y de modo que al final acabamos resumiendo en una mesa con 3 patas, ¿no? Una de ellas es simplemente la edad, va a condicionar la forma que tengamos o no decisión de tratar con aproximación intensiva, lo que es las características de comorbilidades y la biología de la enfermedad, ¿vale? Vamos a empezar a ver cómo podemos individualizar o avanzar en los pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva y qué podríamos hacer por ellos. La quimiointensiva ofrecía esto que hemos visto que son unos resultados totalmente decepcionantes. Y uno puede decir, bueno, pues sé menos intensivo, tampoco te empeñes en las cosas. Pues cuando somos menos intensivos, lo que ocurre pues no es mejor. Desgraciadamente, expectativas de supervivencia inferiores a los 6 meses y si la biología de la enfermedad es desfavorable, pues como ven, prácticamente, en fin, estamos hablando de semanas. Se utilizó fármacos como los hipometilantes y esto sí que supuso un pequeño avance, aunque como ven seguimos con medianas de supervivencia que son inferiores a los 12 meses al año. Esto nosotros lo validamos en estudios internos, ¿no? Aquí vemos 10 meses con uno de los hipometilantes, 8 meses con otros hipometilantes y se empezó a plantear, a lo mejor hay uno mejor que otro. No claramente, o sea que tampoco está ahí la solución al problema. Si por ejemplo hacíamos otros esquemas que pudieran ser de intensidad adaptada, empezaba uno a rizar el rizo, ¿no? Llamar las cosas distinto, pero venía a ser un poco lo mismo. Se vio que no, que el hipometilante, que esto es la azacitidina o la decitabina, seguía siendo ventajoso frente a los intentos de hacer quimios un poquito ajustadas. Hasta que finalmente llegó el hipometilante combinado con venetoclax, el aza-venetoclax, y sí que se vio que ofrecía una ventaja sustancial y significativa en cuanto a expectativas de supervivencia. Problema que cuando se actualizó este seguimiento, pues no existe el plató. O sea, se alarga la vida de las personas, pero no se traduce en una mejor tasa de curación. O sea, que seguía siendo una asignatura claramente pendiente. ¿Esto es válido para todos? No, también aquí vemos que la biología de la enfermedad puede ser importante. Y lo más importante son estos, los que tienen mutación de TP53, que su leucemia tiene TP53 mutado. ¿Por qué? Pues porque el añadir venetoclax al hipometilante no ofrece ninguna diferencia. ¿Que terminamos aquí? No, se identificó también otra mutación, que en este caso era de pronóstico favorable y que encima es drogable si le damos un tratamiento con un agente justamente dirigido, el ivosidenib. Ivosidenib-aza es superior a la azacitidina en monoterapia. Y con esto cerramos los no candidatos a quimiointensiva. Quedaría, si hay esa mutación que por desgracia es inferior al 10% de las leucemias agudas, haríamos esta combinación del hipometilante con ivosidenib. Para los que tienen TP53 mutado, como la verdad es que desgraciadamente los resultados son muy pobres, lo sensato sería un ensayo clínico y si no, el hipometilante en monoterapia. Y para aquellos que son el grueso de todos los demás, sí que combinar el hipometilante azacitidina con venetoclax ofrece unos mejores resultados y hasta ahora, aunque no se traduzca en una sustancial tasa de curados, sí que es lo mejor que podemos ofrecer. Vamos a pasar entonces a los que sí son candidatos a la quimiointensiva, a esa aproximación de, vamos a decirlo de una manera coloquial, el cañonazo de quimioterapia que supone ingresar en aislamiento, unas expectativas de entre 30 y 50 días de ingreso con necesidad de soporte transfusional, con necesidad de, con toda certeza, de manejo de complicaciones infecciosas, porque los leucocitos y los neutrófilos van a bajar prácticamente a cero o sin casi, necesidad de soporte también de transfusión de plaquetas, en fin, un manejo muy complejo y, una vez más, como ya pasaba con la charla anterior sobre los CAR, del estar en constante relación y contacto en las sesiones con los compañeros de intensivos, porque en cualquier momento esta persona puede empezar a desbaratarse todo y, aunque llevas los cuidados hasta cuidados intermedios en las unidades de leucemia, para luego los intensivos, lógicamente, sobre todo para intubación, tiene que pasar ya a UVI. Vale, esta es toda la subtipos de leucemia y esto
ha supuesto un cambio muy importante en los últimos años en el tratamiento de las leucemias agudas. Porque justamente este mejor entendimiento de la biología tumoral y de cuáles son las vías que dan ventaja a las células de la leucemia para abrirse camino y a veces ser resistentes a la quimio, ha permitido desarrollar distintos agentes, pero para subtipos específicos, no ya para todos, ¿vale? Es fundamental la individualización. Primero, a qué tipo de tratamiento va a poder soportar nuestro paciente y luego, según cómo sea su enfermedad, cuál va a ser la combinación de fármacos que va a ofrecer un resultado más ventajoso. Esto es un algoritmo nuestro, ¿vale? Del MD Anderson de hematología. No sé, hay otros que se parecen, no es que sea este mejor ni peor. Lo que sí les puedo decir es que esto es hoy, pero tal y como va rápido la medicina, pues es posible que, en fin, a finales de año, a lo mejor esto ya ha cambiado de forma sustancial. Vemos aquí esos cajones que en realidad son los nombres que tienen los distintos subgrupos de esa diapositiva tan abigarrada en función de las características de la enfermedad, de la leucemia mieloide aguda. Lo que se llaman las CBF, que tienen un pronóstico menos desfavorable, ¿no? O sea, algunas guías dicen favorable. Es que hablar de favorable en leucemia aguda me parece un oxímoron, pero bueno. Estas leucemias se vio que el añadir un fármaco que es un monoclonal conjugado que se llama Gentuzumab ofrecía una ventaja. El estudio fue positivo para todo el grupo, pero cuando se analizó las desfavorables no aportaba nada. Y sin embargo, las favorables sí que ofrecía una ventaja sustancial. De modo que a día de hoy es un consenso que se debe hacer el 7+3 que hemos hablado antes combinado con Gentuzumab. Y si las respuestas son lo suficientemente buenas, podemos evitar el llevar a la persona a trasplante. Porque si antes hemos hablado que la inducción de quimio puede o se acepta una mortalidad que está en torno al 10%, el trasplante también tiene una mortalidad implícita. Desgraciadamente en esta vida el riesgo cero nunca existe. En base a la MRD, que básicamente es la calidad de profundidad de la respuesta, por citometría podemos identificar una célula de cada 1000 de leucemia y por las PCRs incluso una de cada 10.000. Si eso se negativiza, podemos evitar a la persona el ir a trasplante y conceptualmente podría estar curada solo con quimio Gentuzumab en varios ciclos. Siguiente grupo, los de riesgo también favorable por mutación de NPM1, otra mutación muy frecuente, 30% de las leucemias. Se vio que pasaba un poco lo mismo, que añadir Gentuzumab tenía un impacto muy importante en la tasa de respuestas y que si hacían esas MRDs negativas, podían ser personas curadas sin necesidad de trasplante. De modo que, lo mismo, quimio con Gentuzumab y en base a MRD van o no a trasplante. Siguiente grupo, riesgo intermedio. Aquí hay unos superprotagonistas que son los que tienen mutación de FLT3, que esta es también muy frecuente, 25-30% de las leucemias. Y esta, en cambio, no es favorable. Esta, en cambio, por desgracia, se asocia a una mayor tasa de recaídas. También drogable. Se desarrollaron inhibidores específicos de FLT3. Y si se combina con el 7+3, curva azul, sustancialmente mejor que si no está presente el inhibidor. Y si se lleva a la persona a trasplante, van mejor que los que van a trasplante sin haber recibido el inhibidor. O sea, claramente los inhibidores tenían que estar presentes en el manejo de estas personas con leucemia mieloide aguda, FLT3 mutado. No es el único, eso se llama midostaurin, este se llama quizartinib y también tiene estudios fase 3 aleatorizados con resultados positivos. En conclusión, el riesgo intermedio, si está presente la mutación de FLT3, hay que añadir el inhibidor. Si no lo está, nos quedamos con el 7+3. Lo que decía, sigue siendo parte de nuestro día a día después de 50 años. Y esas personas tienen que ir a trasplante si se alcanza una respuesta suficientemente buena. ¿Qué pasa después del trasplante? Los inhibidores de FLT3 son pastillas, es un fármaco oral. Pues una de las preguntas que surgió es si después del trasplante tiene sentido volver a empezar a dar esa pastilla, lo que se llama un mantenimiento. Se vio que nuevamente el principal criterio para ofrecerlo podía ser la determinación de la famosa MRD, esas técnicas más sensibles que simplemente mirar al microscopio. Y que los mantenimientos en las personas que iban al trasplante con MRD positiva sí que se beneficiaban de reiniciar después del trasplante el tratamiento con el inhibidor. Así que si van a trasplante, después mantenimiento con alguno de los inhibidores. ¿Qué pasa con las personas que no pueden ir a trasplante? Hubo estudios que también mostraron que el realizar mantenimiento después de las quimioterapias tenía también una ventaja en cuanto a supervivencias. Tanto con uno de los inhibidores quizartinib, nosotros lo hicimos con el midostaurin, en fin.
la persona que por el motivo que fuera, a lo mejor no había donante o había acumulado unos problemas de toxicidad que hacía imposible continuar con el trasplante, reiniciar la pastilla a modo de mantenimiento ofrece unas ventajas en cuanto a supervivencia. Tenemos los pacientes candidatos, pero que al final no es posible hacer el trasplante. Las secundarias o que tienen cambios relacionados con mielodisplasia. Esto es un grupo de personas que tienen leucemias mieloides agudas que tienen unas características biológicas muy parecidas a las de la mielodisplasia y son especialmente complicadas de manejar con la quimioterapia sola. Surgió una formulación liposomal que se comparó con el 7+3 famoso y que ofreció ventajas en cuanto a supervivencia. Y nuevamente, en aquellos que iban a trasplante, los que más se beneficiaban. Una vez más, un plató. Parece que hay personas que no llegan nunca a recaer, o sea, curados, ¿vale? Así que eso sería el plan que haríamos con los que tienen leucemias secundarias o con cambios relacionados con la mielodisplasia. TP53, que hemos visto antes que tenía muy mal pronóstico y que no sabíamos muy bien qué hacer con ellos si no eran candidatos a quimio. Pues si son candidatos a quimio, por desgracia, la situación no mejora mucho. Sigue siendo un grupo de personas que tienen unas leucemias que es dificilísimo. Uno, inducir remisiones completas, si la alcanzan, muy difícil de sostenerla en el tiempo e incluso si los llevamos a trasplante, las tasas de recaídas son altísimas. Eso ha llevado a que, vale, nos planteamos hacer quimio y ir a trasplante, pero es que a veces apuras mucho y a veces los dejas con tratamientos menos intensivos para que no tengan que pasar por esos ingresos de 40, 50 días, ¿no?, que se repiten en el tiempo. Y por último, las de alto riesgo, pero que no son ni secundarias y tienen TP53. Esto es un protocolo del Anderson que combina quimio todavía más intensiva que el 7+3, que se llama Flagida, y lo añaden el venetoclax, que es un inhibidor de BCL2. En fin, intensidad máxima para intentar inducir remisión y ir a trasplante, pero esto solamente es válido para personas claramente muy fit, ¿no? O sea, y que son capaces de aguantar intensidades altísimas de tratamiento. También los llevaríamos a trasplante, pero el asunto es, ¿hay algo más que podamos hacer por estas personas y si no fuesen candidatos al trasplante? Sí. Antes hemos visto que los inhibidores, si estaba presente la mutación de FLT3, tenía un sentido y el resto de las personas con leucemias sin mutación de FLT3, el añadir un mantenimiento con un fármaco que se llama azacitidina oral, también mejora los resultados en cuanto a mediana de supervivencia. ¿Con qué problema? Pues con el problema de que no parece traducirse en una mayor tasa de curación, aunque sí alarga la mediana de vida de estas personas. Y esto sería un poco el resumen de lo que quedaría de las personas candidatas a la aproximación intensiva y antes hemos visto las no candidatas. De modo que, primera pregunta, si es o no candidato a esa aproximación intensiva y segunda, cómo es la biología de la enfermedad para poder individualizar la forma de tratar a cada una de las leucemias que pueda tener nuestro paciente. Y con esto terminaríamos. Creo que esta vez me he ajustado un poquito mejor al tiempo y muchas gracias por su atención y encantados de preguntas. Gracias, doctor, por su presentación. Por temas de tiempo, les exhortamos a todos los participantes a poder hacerle las preguntas al doctor Adolfo, como también al doctor McCann y a los otros expositores que van a estar dentro del salón y también afuera en los stands. Para poder culminar, les damos las gracias. Listo, doctor, gracias. Le damos las gracias a todos los doctores que nos acompañaron el día de hoy, no solo a los expositores, sino también a aquellos doctores que vinieron a ver las ponencias, a todos los estudiantes que nos acompañaron. Les damos las gracias. Los invitamos a que pasen a ver los stands, como también que pasen a ver el concurso de pósters, que lo pueden encontrar a la mano izquierda al final del salón. Recuerden también que para que les puedan dar el certificado de asistencia tienen que venir los 2 días. Los esperamos mañana nuevamente a las 8 de la mañana y les agradecemos haber venido el día de hoy. Gracias a todos.